¿Listo? Bueno, continuamos con la clase de redes de flujo. Vamos a ver un par más de ejemplos. Bueno, repaso de la clase anterior, repaso de hace 1 hora y pico, por si no se acuerdan. Pero bueno, nada, que aquí lo tienen de repaso, por si lo quieren leer de vuelta. Vamos a seguir directamente con los ejemplos. Circulación con demanda. Tenemos una serie de fábricas que producen un recurso que circula por la red y una serie de almacenes que consumen dicho recurso, ¿no? O sea, tenemos múltiples fuentes y múltiples sumideros. Y cada fábrica tiene una cantidad determinada de materia prima que produce y cada almacén tiene una cantidad de materia que consume, que almacena. O sea, hay oferta y hay demanda. Y ya no estoy buscando una solución óptima, sino una factible. ¿Cuánto llevo por cada ruta para que cada fábrica pueda enviar de la cantidad finita que produce y cada almacén pueda consumir todo lo que necesita? Entonces, para cada vértice voy a tener definida su demanda. En este momento, por ahora, si no me equivoco, este problema está definido como nada más en la cuestión de oferta y demanda, no el tema de transporte. O sea que es como un caso más general del matching, ¿no? ¿Cuánta materia prima le tiene que enviar cada fábrica a cada almacén para que se cumpla todo? Entonces, para cada vértice defino su demanda, positiva para los almacenes y negativa para las fábricas, ¿no? En cierta forma, una fábrica que produce 10 de hierro demanda menos 10 de hierro. Y para los vértices, no, mira, también hay transporte para los vértices intermedios de cero, ¿no? Los vértices que se usan para nada más para definir las rutas de transporte no consumen ni producen nada, así que pongo 0 ahí la demanda. Restricciones. Cada arista no puede llevar más carga que su capacidad, obviamente, la misma de toda la vida. Lo que entra un vértice es igual a lo que sale más lo que consume. O sea que puede ser perfectamente que si hay una fábrica que queda a mitad de camino, pueda llegar un camión, ponele con 20 toneladas de hierro, deja 10 en la fábrica y sigue de largo para dejar el resto en otra fábrica, en otra almacén. O también que llegue un camión que venga con 10 toneladas de hierro, pare en una fábrica, cargue 10 y siga adelante. Entonces puede haber flujo neto de entrada en las fábricas o de salida en los almacenes, ¿no? Si la demanda, la definición de qué es un almacén y qué es una fábrica es meramente por su demanda. Si la demanda es positiva es almacén, si es negativa es una fábrica, y si es 0, entonces es un simple nodo intermedio de, de los que, de los que se usan nada más para definir el transporte. Cualquier flujo que cumpla con esto es una circulación, ¿no? Una circulación válida con demandas. Si existe solución, entonces la suma de todos los vértices de las demandas es 0, ¿no? Si existe una solución válida, la producción machea 1 con 1 al consumo. ¿Les sonará esto si vieron algún video que es de Veritasium o adyacentes por ahí? De que, por ejemplo, las redes eléctricas siempre se tiene que cumplir que lo que se consume de electricidad y lo que se produce de electricidad siempre sea exactamente lo mismo. O si no, pasan cosas malas y explotan cosas. Dato de color. En Inglaterra, conozco que pasaba en Inglaterra, calculo que aquí también pasaba.
en las épocas en donde todo el mundo veía los mismos canales de televisión, las centrales eléctricas tenían que estar preparadas porque cuando empezaban los comerciales, la publicidad, todo el mundo se paraba y iba a prender la pava para hacerse un té y había un pico de demanda eléctrica consistentemente todos los días cuando había una publicidad en un programa popular y tenían que estar preparados. Bueno, ¿cómo hago? Misma idea que el matching, ¿no? Agrego un vértice, esa estrellita que es la superfuente, y a ese lo conecto a todas las entradas, ¿no? A todas las fábricas. Y simultáneamente agrego un vértice de estrellita que sea el super sumidero y ahí van a parar todas las demandas de todos los almacenes a la vez, ¿no? Así resuelvo el problema de las varias fuentes y varios sumideros en forma genérica. Lo que añado es una superfuente, un supersumidero y los conecto. Resta ver el tema de las capacidades, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tenemos estas dos que tienen demanda -3, son fábricas. Tenemos estas dos demandas positivas, son almacenes. Entonces, añado una fuente, una superfuente y de capacidad le asigno el suministro. ¿Por qué? Porque yo sé que de esta fábrica salen 3, entonces de la fuente tienen que llegarle 3, por lo menos. Lo mismo con esta. Y también al supersumidero le asigno la demanda como capacidad. Así, todo lo que llega a esta fábrica este almacén se va al sumidero. Y el excedente puede seguir de largo, pero en principio tiene que llegar las cosas al sumidero. Entonces, resuelvo la red por Fulkerson. Si el flujo máximo es igual a la suma de todas las demandas, encontré una solución. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la solución que encuentre con Fulkerson sea válida? Corte mínimo tiene que estar aquí, ¿no? O sea, todas las demandas estas se tienen que estar cumpliendo. Si no se están cumpliendo es que el corte mínimo está o en el transporte y necesito mejorar mi red de transporte, o está acá y necesito producir más. Pero si está acá, sé que mi corte mínimo es la demanda, o sea, mi limitante, entre comillas, sería la demanda, entonces en verdad no tengo limitante, estoy consumiendo todo lo que necesito consumir. Si el resultado es menor, obviamente no va a existir una solución que cumpla todas las demandas. Dadas las capacidades de los arcos que agregamos, no me puede dar una solución o sea, una de los tres tiene que ser el limitante, ¿no? El limitante es o el transporte, y el corte mínimo está en la mitad de la red, o la producción, el corte mínimo está en la superfuente, o la demanda y el corte mínimo está en el supersumidero. No puede ser que las tres, no haya un cuello de botella en ninguna de las tres, o sea, una de las tres tiene que ser el cuello de botella. ¿Se entendió el concepto? Hay un par de ejemplos de estos en las guías, tanto en la de Butch como en la de Víctor. ¿Alguna duda hasta ahora de acá? Muy común que se aprendan el truco el de la superfuente al supersumidero. Se usa un montón porque, o sea, ya lo usamos para el matching bipartito, ¿vieron? Hay muchos casos. Por lo general la restricción que no se cumple acá es que tienes más de una fuente y un sumidero, entonces tienes que hacer esto. Y lo importante es asignarle las capacidades a las aristas. Entonces, ¿se entendió? Díganos los pulgares arriba. Perfecto. Bueno, selección de proyectos. Una empresa tiene una serie de proyectos, tareas que puede realizar, que puede mandar a hacer.
Algunas tareas dan beneficios. Ponele concretar ventas o hacer eventos, tipo, si es una empresa, qué sé yo, que organiza eventos, organizar los eventos o vender en ciertos lugares ciertas cosas. Algunas tareas no tienen beneficio, de hecho tienen un costo, un beneficio negativo, pero son requisitos para poder realizar otras tareas que sí tienen beneficio. Por ejemplo, capacitar al equipo, comprar materiales, contratar gente, pagar licencias, etcétera, ¿no? Entonces, se quiere determinar qué proyectos se pueden realizar para maximizar el beneficio, pero no se puede hacer todos los proyectos. Hay un budget limitado, ¿cuál era la palabra? Hay un presupuesto limitado de dinero, de tiempo, y no puedo asignar, no puedo decir, bueno, hago todas las actividades que me dan un beneficio positivo, tipo restándole el costo para hacerlas. No, solo puedo elegir algunas y quiero ver cuál es la que me maximiza la ganancia. ¿Y la red de acá cómo se les ocurren que es? ¿Cómo va a quedar esta red? ¿No sería como un grafo bipartito también? O sea, donde de un lado están los que no dan ganancias y de otro lado los que sí. Parecido, es un poco más general. Ujú. Claro. O sea, solo te dicen que la única información que te da la definición de problema es que hay. O sea, existen proyectos, te pueden dar una ganancia que puede ser positiva o negativa y pueden desbloquear proyectos más adelante. Puede haber perfectamente un proyecto que sea tipo tirar plata al fuego y no te desbloquee nada y nada más te gaste plata. Puede haber un proyecto que sea aparecer plata del Ether y nada más y te dé plata y te desbloquee otros proyectos y ya está. O sea, lo único que te define es la posibilidad de que algunos proyectos dependan de otros. ¿No va a ser parecido al grafo de recién, donde algunos son positivos y otros negativos? Claro, algunos proyectos van a ser, claro, la capacidad va a estar en los nodos, va a ser de capacidad, los nodos van a tener no capacidad, porque no es la capacidad, es el beneficio, pero van a tener un valor asignado a cada nodo. ¿Y las aristas? ¿Cómo se van a ver las aristas? ¿Que valen uno o no? Más allá, o sea, antes del valor, tipo, porque ahora no tenemos ni puestas las aristas. ¿Dónde voy a poner aristas? Van dirigidas a lo que te desbloquea cada vértice. Claro, va a quedar como el Fibonacci, ¿no? Tipo, te va a quedar el grafo de correlatividades entre proyectos. Un proyecto tiene una arista a otro proyecto si lo desbloquea. Y los proyectos que no se desbloquean con nada vienen de la fuente que es el hexagonito ese del CBC de Infibomap. Esos son los proyectos que puedo hacer sin hacer nada antes. Entonces se tienen proyectos, cada proyecto tiene un valor PI, puede ser positivo o negativo, y ciertos proyectos son prerequisitos de otros. Los modelamos con un grafo dirigido a cíclico, donde cada vértice es un proyecto, una arista y J indica que I solo se puede seleccionar si también se selecciona J, o sea que I es correlativa de J, y un proyecto I puede tener más de un proyecto requisito, en cuyo caso tengo que seleccionar todos. Y un proyecto J puede ser prerequisito de más de un proyecto I. O sea, TDA, para hacer TDA necesito cursar algoritmos 2 y álgebra, y TDA me desbloquea ciencia de datos y teoría de juegos, ¿no?
conjunto de proyectos es factible si todos los proyectos prerequisitos de cada proyecto A están incluidos en A. O sea, un conjunto de proyectos, obviamente, el conjunto de proyectos que yo decida hacer, tipo, todos esos proyectos, tengo que agarrar los proyectos correlativos, ¿no? No puedo saltearme los proyectos. Escrito con las letras graciosas al revés, para todo I en A y para todo I J en E, J pertenece a A. O sea, tengo todo, para cada proyecto tengo todos los requisitos. Y obviamente queremos el subconjunto de proyectos que maximice la suma de los beneficios. La suma asignada, o sea, profit menos costo. Ganancia menos costo igual profit. Y quiero maximizar el profit. Por ejemplo, tengo el proyecto 1 que gana 10, el proyecto 3 que gana 2, el proyecto 2 que cuesta 11, el proyecto 6 que gana 4 y el proyecto 5 que cuesta 8. 2 es requerido por 1 y 3, 5 es requerido por 4. Selecciono. Entonces, ¿cómo armo la red de flujo? Agregamos mi superfuente, mi superfuente, mi supersumidero. Y ahora sí, nos vamos a poner a pensar en las capacidades. ¿Qué capacidad? Ya dijimos que, bueno, mi fuente va a ir, obviamente, a todos los proyectos que pueda hacer sin hacer nada. A priori, la forma de que modelo mi restricción de precedencia es que no puedo ir directamente de la fuente a un proyecto que tenga precedentes. Pero no hay restricción de que si yo hago un proyecto que no me... O sea, la única restricción es la de precedencia. No hay un proyecto de ninguna restricción de si hago tengo que hacer después sí o sí otro. O sea, puedo conectar a mi sumidero todos mis vértices, ¿no? Tipo, como en el ejemplo de acá, puedo hacer el 1 y el 1 y el 3 y después no hacer el 2. Nadie me obliga a hacer el 2. De hecho, es el proyecto de que tirar plata al fuego. O si estamos en una empresa un poquito más realista, es el proyecto de pagarle una hora social decente a tus empleados. Pero bueno, capacidades. ¿Cómo agrego las capacidades? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Cualquiera. 1 a todo. 100 a todo. Los valores que viene recolectando de otros vértices. Por ejemplo, en el primero que era 10, que esa lista sea 10 y la que siga a esa sea, que era menos 11, menos 1. O sea, la que sale de acá sea el profit total del camino, ¿no? Claro, o sea, por donde venís antes. Dice 10 más 2, 12. Menos 11, 1. Me queda acá hacia el sumidero y de acá 10 porque no reste nada y acá 2. Claro. Pasa que eso, claro, nos está como asignando mucho además, ¿no? Porque ¿qué te estaría modelando acá el corte? O sea, ustedes tienen que pensar que lo que queremos modelar tiene que quedar encodiado, o sea, lo que queremos el resultado que queremos obtener, lo tenemos que como encodiar dentro del corte mínimo. Tenemos que hacer que quede en el corte mínimo del grafo, porque eso es lo que va a calcular. O en el camino. Claro, la red de flujo no, como lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, tipo no contempla lo de peso negativo. Y también, si yo por decido hacer tipo que como que los 10 de profit me los comí acá, esta lista que iría acá al sumidero no. O sea, o asigno esta o asigno esta. O hago el proyecto 2 o no lo hago.
Y no puedo asignar esta si no asigno esto. O sea, es un poco más complicado que eso. Ujú. Sí, difícil de pensarlo la primera vez. Ujú. Piénsenle un cachito, a ver si se les ocurre otra cosa. Sí, no se les ocurre, bueno. Para cada vértice y que tenga beneficio, agregamos una arista de la fuente ahí con la capacidad del beneficio que saca, ¿no? O sea, si yo voy de la fuente ahí, me saco ese profit. Para cada vértice y con beneficio negativo, agregamos un arco de S a T al sumidero con capacidad menos PI, o sea, con el gasto pero en positivo. Si el vértice J es requisito para el vértice I, añadimos una arista IJ con capacidad entre comillas infinita. Ojo, asterisco con esto, ténganlo en cuenta. Pero por ahora, hasta que no lleguemos a la parte más implementativa, por ahora, para pensarlo, pueden pensar que la arista esa no tiene capacidad, es capacidad infinita. Le puedo meter todo lo que quiera. Entonces construimos la red que teníamos antes con las ganancias y los costos. Y ahora, ¿qué ponemos en las aristas amarillas? Porque lo de infinito está muy bien, pero tenemos que poner un número. Si queremos que tenga capacidad efectivamente infinita cada arista amarilla, ¿cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Que sea mayor que todo lo que sale de la fuente. Claro, o sea, sumo esto acá y le pongo 18 a cada una de estas. Total, no va a pasar más de 18 porque, tipo, si toda la fuente se la apunta a esta arista, no. O sea, la llega a llenar, pero no va a pasar toda la fuente, así que. Llego, ¿no? Entonces, sí, o sea. Sumo, o también puedo sumar, si quiero estar muy sobre seguro, sumo todas las capacidades de todas las aristas, tal. O sea, pongo un número que sepa que nunca va a ser parte. Estoy seguro que es más grande que el corte mínimo. O sea, agarro un corte cualquiera del grafo, el de S o el de T. Este es 18, este es 19, medio que me da igual. Y se lo pongo a cada una de las aristas estas. Y ya sé que no van a ser parte del corte mínimo ninguna de estas aristas, porque cada una vale lo mismo que un corte que ya sé cuánto vale. Ujú. Sí, le pongo corte más uno, claro. Le pongo algo que sea estrictamente mayor a un corte conocido. Y eso es a efectos prácticos capacidad infinita, porque nunca sé que nunca las voy a llenar. Claro. La suma de, ¿qué es esto? La suma de todas las capacidades más uno para que sea estrictamente mayor. Todas las capacidades, claro, todas las capacidades salientes acá, de todos los y para los que existe una arista saliente de estas, la suma de esa capacidad, más un 1 para que quede el mayor estricto. Y ya tenemos la red. 19 le asignamos a cada una de estas. Resolvemos, así queda el residual, flujo máximo es 17. Como ven, ninguna de estas aristas se llenó, que era lo que nos esperábamos.
Ahora, ¿qué hacemos con esto? O sea, pusimos todo en un grafo, lo resolvimos, felicitaciones. Hiciste la cosa, ¿ahora qué? No han visto reducciones aún, pero para cuando lo vean, recuerden que ya hicimos la transformación, resolvimos el coso, ahora hay que volver a la vida real. Como dijo. Ujú. Tenemos el grupo máximo, tenemos el corte mínimo, que va a ser 17. Corte mínimo es es un corte mínimo medio raro, a ver, es esta arista y esta arista. 17. Y como dijo el conocido en criollo como el flaco turbio, Slim Shady, Snap Back to Reality. Hay que volver a nuestro problema original, ¿no? Que era lo de asignar proyectos. ¿Cuál es el corte mínimo? Ya sabemos que es 17 y es... iba a señalar a mi pantalla y obviamente no me ven señalando mi pantalla. Es esta arista de acá y esta arista de acá. Son las que conforman el corte mínimo. ¿Cuáles debemos...? Entonces, con esa información, ¿cómo descubro los proyectos que me dan el máximo profit? Es raro de ver, pero digo, tipo, tiren a ver si alguien le pega. Hacerte la foto esa del chabón así tirando la pelota de básquet desde la luna. ¿Nadie? ¿Ninguna sugerencia? ¿Ninguna idea locada? ¿Ni siquiera las respuestas triviales de hacer todos o hacer ninguno? Bueno, el corte, lo que tenemos que hacer es hacer el corte mínimo, el posta, y lo que haya quedado del lado de la fuente es lo que hago para maximizar los profits. Si no me equivoco, creo que lo tenía, tenía la explicación al revés, hay que hacer el 2 para hacer el 1 y el 3. Entonces hago el 2, hago el 1 y el 3 y con eso me saco mi ganancia de... no me acuerdo cuándo era la ganancia, creo que 1, si sumabas todo, sí. Pero bueno, cuando hago el corte mínimo, todo lo que me haya quedado del mismo lado de la fuente es lo que, es lo que tengo que realizar. Explicación. Si el vértice I es requisito para el vértice J, agregamos la arista JI, o sea, la arista al revés, que apunta hacia el requisito, con capacidad infinita, o sea, la arista esta, ¿no? Perfecto, les había explicado al revés, muchachos. El 2 es requisito para el 1 y el 3. Como estas aristas tienen capacidad infinita, o sea, ya sabemos que cada una de estas aristas individualmente vale más que el corte de la fuente, o sea, nunca van a estar en el corte mínimo, el corte las va a evitar. O sea, no va a poder pasar que me quede de un lado una actividad y del otro su requisito. Porque para que eso pase debería cortarme la arista, el corte mínimo. ¿No? Entonces, no se va a hacer un proyecto si no se hacen sus prerequisitos. El propio algoritmo de Ford-Fulkerson me garantiza que no me va a hacer eso. Que no me va a tratar mal así. Y del lado de la fuente, como la fuente tiene los profits, del lado de la fuente van a quedar los proyectos beneficiosos a realizar y también todos sus prerequisitos. Porque si voy a cortar un proyecto, lo voy a tener que cortar como desde la raíz, que es desde la arista que va del sumidero. Si quiero sacar un proyecto, lo voy a tener que cortar o de la fuente, que es cortar al proyecto y a todos sus prerequisitos, o del sumidero, que es incluir al proyecto y a sus prerequisitos también.
Aquí hay un ejemplo un poco más grandecito con un grafo de correlatividades más complejos. Y el corte mínimo en este caso era corto acá, acá, acá y acá y acá. O sea, hago estos tres que me cuestan plata y y sus correlativas. Y de este lado corto este que me da profit y este que me da profit, los corto porque no incluí sus prerequisitos, así que los tengo que cortar. Y lo que dije antes, este te pedía prerequisito este, pero hice este y no hice este porque no quería hacer los otros prerequisitos que me pedían. Quería cursar teoría de juegos, pero tenía que cursar prueba y prueba es difícil. Bueno, como ya vimos, hay muchos tipos de problemas que pueden ser vistos y resueltos como problemas de redes de flujo. Diseño de encuestas es uno. Cómo diseñar encuestas para que las respuestas, cómo diseñar preguntas y respuestas, mapear eso. Problemas de scheduling, mapear aviones, los aviones que tienen que salir. Es un problema interesante el del scheduling de aviones, tipo, básicamente vos tenés que asignarle a cada avión el slot de aterrizaje, un slot de aterrizaje, un slot de despegue. Selección de representantes. Ya vimos Matching Bipartito, los que vimos ahora, que fueron Matching Bipartito, Caminos Disjuntos y el de recién, que era, ¿cómo era el título de eso? El de selección de tareas, no me acuerdo. Asignación de flujo también, asignación de producción y de oferta y demanda. El de mi parcial de cuando yo cursé TDA, ¿era el del parcial o era el del TP? No, creo que era el del TP, que era uno que tenías centros de conversiones y tenías hospedajes y tenías que asignar transporte de los hoteles a los centros de convenciones para un evento. Así que también asignación de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que si tienes el martillo de Ford-Fulkerson, todos los problemas son clavos de una red de flujo. Temas, ¿por qué hacer todo con una red de flujo? Bueno, ya es un problema que estudiamos, ya existe el algoritmo Ford-Fulkerson, existe el algoritmo de Karp. No solo existen el algoritmo de Ford-Fulkerson y de Karp en teoría y en papel, existen implementaciones hechas por gente mucho más ñoña que nosotros, que estuvo incontables horas moviendo bit a bit las instrucciones para que el algoritmo fuera lo más rápido posible. Computacionalmente, ya de por sí, Ford-Fulkerson y Karp y las redes de flujo en general es un problema relativamente sencillo. Como vemos, Karp es polinomial, Ford-Fulkerson en el caso general es pseudo polinomial, pero muchas veces te termina quedando polinomial porque le puedes poner una cota a la capacidad. Y la clave de todo esto está en eso, en tener el martillo de Ford-Fulkerson y mapear tu problema a una red de flujo. Básicamente es mapear el concepto de yo tengo un problema que no tengo ni idea de cómo resolver, tengo un problema de que ya sé cómo resolver, y lo que hago es agarrar ese problema que no sé resolver, maquillarlo un poquito, lo transformo en un problema que ya sé resolver, lo resuelvo, y esa solución la desmaquillo y tengo la solución al problema original. Ese proceso que ya calculo que lo habrán visto en lineal un poco, de mapear un problema a un sistema de ecuaciones lineales y acá mapear un problema a una red de flujo, de agarro el problema, lo transformo, soluciono, lo destransformo, es algo que van a usar mucho para el tema que viene. Pero bueno, eso es todo lo que tengo hasta ahora de redes de flujo. ¿Alguna duda quedó? Probablemente lo vayan a tener que practicar bastante. Lleva práctica el darse cuenta a veces cómo asignar las capacidades y las aristas. Las capacidades de las aristas, cómo crear la red.
Un problema común que les recomiendo hacer, ahora no me acuerdo cuál número era de la guía, pero hay uno que es, te dan tal cual una red de flujo, pero la capacidad en vez de las aristas están los nodos y las aristas las puedes tomar como capacidad infinita. Por ejemplo, tenés el problema de la guía de Víctor, creo que estaba fraseado como que tenías una red de transporte intergaláctica y tenías portales que iban, tipo, tenías portales que iban de una galaxia a otra. Y por cada portal, tipo, cada portal te podía mandar a una otra galaxia. La limitante estaba no en cuántos podías mandar en cada galaxia, sino en cuántas naves podían pasar por el portal. Entonces la limitación ahí estaba en el nodo, no en la arista. Y estaba el problema de mapear eso a un Forfulcation normal. Si quieren resolver eso, uno sencillito así para empezar, debe ser de los primeros de la guía. ¿Alguna duda de alguno de los que vimos hasta ahora? ¿Alguna duda de la vida en general? ¿Todo bien? Perfecto. Ujú. Es como en lineal, claro, es como en lineal, que lo que tienen que practicar es cómo mapear el problema a un sistema de ecuaciones lineales. Esto igual, lo que tienen que practicar es cómo mapear el problema a una red, a un grafo dirigido con una fuente y un sumidero acíclico. Ujú. Otro, creo que este sí fue el de mi parcial, otro que es como el matching de feriados. Vos tenés, trabajadores que se pidieron libres ciertos feriados, pero que otros feriados pueden cubrir turnos en un hospital o algo así. Ponele el problema, el que yo vi era así con hospitales. En un hospital tenés los turnos de los feriados que se tienen que cumplir, tenés los doctores que dijeron que podían cubrir ciertos feriados y vos podés asignarle por ley como máximo cierta cantidad de feriados a cada doctor. No puedes decir, bueno, este chabón que dijo que podía todos, se los asigno todos. Y tenés que hacer la asignación de doctores a feriados para que te queden todos los feriados cubiertos y ningún doctor trabaje más de la ley, más de lo que le permiten. Ujú. Que también es otro caso genérico, más general del matching. Ujú. Eso es otra cosa que acá no tengo pseudocódigo en ningún slide, ¿no? No, pero bueno, fíjense, claro, fíjense que esto, matching bipartito acá. Matching bipartito es ODM por N, pero fíjense que para hacer el matching bipartito yo primero me tenía que crear esto, crear la red. Y crear la red es algo que tiene su complejidad. No es una complejidad muy alta, va a ser, creo que es ODN, si la mapean, lo que cuesta crear, porque es copiar tal cual el gráfico. ¿Es ODN o ODM por N? Porque es copiar tal cual este grafo, pero direccionado, y después añadir la fuente del sumidero y todas las aristas, que es también OD, menos que ODM por N, pero está sumado, así que debe ser ODM por N esto. ODN, una cosa así. Sí, claro, en redes de flujo en redes de flujo y en programación lineal particularmente se da el caso de que como que nunca vas a hacer algo peor que Fulkerson, o sea, el limitante siempre va a ser o Fulkerson o simplex. Entonces medio que como que te da igual esa parte de la complejidad. En el tema que viene
te da muy poco igual la parte de hecho, toda la parte que importa es la parte de armar esto. Y después la parte de con la respuesta de esto, recuperar la respuesta. Porque también puede ser, o sea, en el caso acá, for Fulkerson lo que te devuelve es esto y literalmente esto, este grafo y el número 17. Después está la complejidad de decir, bueno, en este grafo el corte mínimo es particularmente esta arista y esta arista, que es lo que necesitas, y en base a esta arista y esta arista decir, las tareas que asigno son esta, esta y esta. Eso es un cacho de código que tiene su complejidad. Complejidad menor a la complejidad de esto, de la cual por cierto no hablamos, pero se podrán imaginar, ODM por C, la capacidad máxima de esto es la suma de los beneficios, ¿no? Tipo, si estos nodos tienen capacidad infinita, bueno, ¿cómo calculé esto? Esa es mi complejidad, esa es mi C. Que era lo suma de esto, suma de las capacidades de los profits, de todos los profits. Y eso sí es un cosa de entrada, así que no es pseudo polinomial. Claro. Claro, o sea, les puede pasar, no sé cómo está planteado no sé cómo está planteado el TP. O sea, cómo va a estar planteado el TP. O sea, los que le puede pasar es que tipo en el TP lo corran y la complejidad les dé peor de lo que esperaban. Y cuando eso pasa, muy probablemente es porque en el proceso de calcular la respuesta después de que hiciste todo o de armar la red de flujo antes de usar for Fulkerson, había algo que era más difícil que for Fulkerson, que toma más tiempo que for Fulkerson, y eso es lo que le está comiendo todo el tiempo de ejecución. Sí, es muy raro que pase. Es muy común que pase en el tema que vamos a ver después de este. Tema que sigue. Pero eso es para la clase que sigue. Bueno, yo no tengo nada más que agregar. Si Felipe Pablo no tiene nada más que agregar tampoco, eso sería todo por hoy. Excelente. Bueno, perfecto. Nos vemos, muchachos.